Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Gracias por su asistencia. Y bueno, el webinar de hoy consistirá en terminar con el tema de informes que hemos mirado los dos últimos webinars, que terminaremos hoy, informes en profundidad. Y luego iniciaremos el tema de mensajería, mailings y avisos de cobro. Lo que no dé tiempo de hacer hoy, continuará en el siguiente webinar. En este caso, en las preguntas y respuestas tenéis a mi compañero David Macías, que os responderá a cualquier duda, y también tenéis el chat y todo. Pues vamos a empezar. Terminaremos con el tema de informes. En los otros webinars miramos informes de clientes, pólizas, recibos, y en lugar de mirar un informe de siniestros, directamente lo que haremos es, por ejemplo, en un subapartado, por ejemplo, de gestiones. Imaginaos que queremos sacar un informe de gestiones de siniestros abiertos. Claro, si lo hacemos directamente desde siniestros, como la tabla de gestiones va aparte, desde aquí no lo podríamos hacer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desplegar el tema de siniestros en la parte de gestiones. Cuando hablo de siniestros, lo mismo podría ser en pólizas, clientes o recibos. También hay el apartado de gestiones. Pero para hacerlo un poco diferente de los otros webinars, en este caso lo enviaremos de siniestros. Igualmente, como veis, te pueden hacer informes de recobros, indemnizaciones, contrarios, perjudicados, etc. Pero iremos a gestiones que da un poco más de jugo y se utiliza bastante. En este caso, pues, por ejemplo, haremos un informe de gestiones de siniestros abiertos, que se pueda filtrar por fecha, y bueno, que se pueda filtrar por fecha. Un segundo. En este caso, pues seleccionamos siniestros y muy importante seleccionar el apartado donde podemos hacer aquí. Tenemos una pista aquí que ya nos pone informes de siniestros, datos de gestión. En este caso, apretamos nuevo. ¿Vale? Y aquí ya sale el asistente. Primero, pues como siempre, el selector de campos. En este caso, como hacemos un informe de gestiones abiertas, igual lo que nos interesa, pues aparte del número de siniestros, de la referencia de la compañía, número de póliza, pues el asunto de la gestión, el estado de la gestión y algunas fechas. Incluso podemos poner qué usuario lo ha cerrado, ya que serán gestiones de siniestros, bueno, en este caso gestiones de siniestros abiertos, pero no gestiones cerradas, sino siniestros que no han sido finalizados. En este caso, pues por ejemplo, los campos que podemos poner, por ejemplo, podemos poner la serie del siniestro, ponemos aquí serie y entonces nos lo busca. Si no sabemos el nombre exacto, pues podemos poner, por ejemplo, número y con el campo asterisco, y disculpad. Aquí con el campo asterisco nos saldrían todos los resultados que contengan n y, bueno, y la redondita de arriba del número. En este caso lo que nos interesa es el número de siniestro interno. Podemos poner interno, aquí tenemos gestiones, número de siniestro interno. Esto es la serie y el número de interno, casi no es más fácil buscar. Como la compañía a veces lo envía por referencia, pues podemos poner referencia y podemos poner siniestro referencia a compañía, que sería el número de la compañía referente a este siniestro, para a la hora de listarlo tenerlo. Otra cosa interesante podría ser el número de póliza, aunque bueno, esto ya es a vuestro gusto, ¿eh? Aquí ponéis los campos que a vosotros os creáis oportunos. En este caso, pues el número de póliza, que hace referencia al número de póliza de la compañía. Incluso podemos poner el número de certificado, porque si es una colectiva o alguna subpóliza puede tener un número de certificado, pues ponemos el número de certificado. Y en este caso igual ya podemos poner gestiones. Si ponemos gestiones, ya nos sale aquí directamente todos los campos relacionados con gestiones. En este caso, pues podemos poner, por ejemplo, el asunto. Aquí nos sale el asunto de la gestión y nos da una pista de qué es el asunto. También podemos poner el estado de la gestión, que nos dirá si la gestión está abierta, cerrada, o bueno, abierta, finalizada o cancelada. También podemos poner la alta de fecha de la gestión, la fecha de aviso, que la fecha de aviso implica que esta gestión sale en el panel de avisos y que tiene una fecha de aviso. Si la fecha de aviso estuviera en blanco, quiere decir que esta gestión no está en el panel de avisos. Y incluso podemos poner, por ejemplo, cierre usuario. Esto significa que si la gestión está cerrada, te indicará que usuario la ha cerrado. Y aquí, como siempre, pues en los campos, como ya hemos visto, se puede delimitar el título de la columna. Aquí podemos poner el número de siniestro interno, para tener una pista que nos...
Pero bueno, esto ya es a vuestro gusto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, número de referencia compañía no hace falta que sea 30, es demasiado. Podemos poner 10 mismo. El número de póliza más de lo mismo. 30 es mucho, podemos poner pues 12. El número de certificado no hace, sería mucho, pero poner el certificado de 12 dígitos, 5 mismo, y ya es mucho. El asunto aquí, bueno, aquí claro, aquí ya es un carácter allí, como, aunque luego se puede pasar al Excel y en el Excel trabajarlo, pero bueno, para que visualmente sea un poco más bonito cuando saca la previsualización pondremos, por ejemplo, 25. Y bueno, estado de la gestión, aquí estado de la gestión creo que se verá solo es uno, porque en este caso es o P de pendiente, o F de finalizado, o C de gestión cancelada. Aquí la fecha que saldría el aviso y aquí sería el nombre del usuario que lo ha cerrado. En este caso pues también ponemos un poco más, por ejemplo. Este sería el selector de campos. Aquí sería campos para el orden. En este caso pues es el orden en que queramos. Por ejemplo podemos poner la fecha de alta de la gestión. Pues ponemos GES, poner asterisco para que alta y pues alta fecha. Por ejemplo, aunque puede ser el que sea, incluso podemos poner un segundo orden si os interesa, que en este caso podríamos poner pues número o usuario de cierre por si la ha cerrado, por ejemplo. Aunque bueno, ya lo he comentado que esto es a vuestro gusto. No, sería cierre usuario, que lo he puesto justamente al revés. Y luego aquí serían los filtros estáticos, que como ya hemos visto en los otros informes, sería qué queremos que estáticamente allí, qué filtro queremos que cuando se ejecute el informe sin tener que poner un delimitador, lo haga. Como estamos hablando de siniestros abiertos, que no están finalizados, en este caso, para siniestros abiertos que no están finalizados, lo que tendríamos que poner es a través de la fecha de finalización. Entonces podemos poner fecha siniestros, fecha de finalización, es igual a nada. Esto quiere decir que no tiene fecha de finalización y el siniestro está abierto. Al ponerlo aquí, desde aquí el contador, podríamos ver todos los siniestros que hay abiertos. En este caso, hay, bueno, todas las gestiones de siniestros que hay abiertos, que en este caso hay 25. Ponemos siguiente. Gestiones, estamos hablando de gestiones, que hemos ido al apartado de gestiones. No indica que haya 25 siniestros abiertos, indica que hay 25 gestiones de siniestros abiertos. Y aquí serían los campos de limitadores, que aquí también es al gusto de lo que se necesite. En este caso, por ejemplo, podemos poner estado de la gestión. Podemos poner, por ejemplo, la fecha de alta, que es la que venía en el orden. En este caso, en gestiones, porque no es lo mismo la fecha de alta del siniestro que la fecha de alta de la gestión. Y por ejemplo también podemos poner en gestiones la fecha de aviso, que si ponemos un filtro de allí nos aseguramos de que la gestión salga en la fecha de que la gestión esté en el panel de avisos, que incluso si queremos sacar un informe que solo salgan avisos del panel de avisos, en el filtro estático podemos poner que la fecha de aviso es diferente a nada y con esto nos aseguramos que las gestiones estén en el panel de avisos. Pero en este caso solo ponemos como filtro. Y aquí el siguiente campo de aquí pues ya es la descripción del informe que queramos poner, etc. En este caso le pondremos pues gestiones de siniestros abiertos, que es la descripción del informe. Aquí sería el título que sale cuando sale el documento y aquí lo he encabezado en caso de que hubiera más de una página. Aquí, como les explico otra vez, si ponemos solo por a mí, solo verá este informe el usuario que lo ha creado, en este caso el usuario supervisor. Pero si desmarcamos aquí, vamos aquí, lo verán todos los usuarios y desde aquí podemos marcando aquí, podemos seleccionar qué usuarios lo pueden ver. En este caso, queremos que lo vean todos los usuarios, tanto los usuarios ya marcados, aceptar. Orientación y aquí, pues bueno, en este caso, como hemos puesto unos cuantos campos, pondremos apaisado. Y lo otro se ocurre así, pero bueno, en este caso le daríamos a finalizar. Y tenemos aquí el informe. Para hacer un ejemplo, lo vamos a ejecutar. Aquí. Si en estado de la gestión no ponemos nada, saldrán tanto gestiones abiertas como cerradas, abiertas, finalizadas, como canceladas. Si queremos que solo subieran finalizadas, ponemos la F. Si queremos que solo salgan pendientes,
ponemos la P. Y las C son gestiones canceladas. En este caso queremos que salgan todas. Como no había muchas, sabemos que salgan todas. Y por ejemplo, lo que queremos mirar son gestiones de este año. En este caso podemos poner hasta fecha de hoy o incluso finales de año. O si hay alguna gestión futura, depende de lo que nos interese. En este caso pondremos final de año. Entonces, al ejecutar, pues nos abre aquí. ¿Vale? Y nos salen estas gestiones. Es un entorno de demos, algunos hemos puesto un botón blanco, pero bueno, sí, aquí saldría aquí. Y en este caso, como veis, hay gestiones pendientes. Esta es cancelada, no hay fecha de aviso, no sale en el panel de avisos, está finalizada. Lo normal es que una gestión, cuando la ponemos, bueno, normal no, con una gestión la ponemos finalizada, ya no sale en el panel de avisos, por eso en este caso sale fecha de aviso que ya sale en blanco. En este caso, todas las pendientes vemos que hay una fecha de aviso. Aunque no es obligatoria, una gestión puede estar pendiente, no haya fecha de aviso y es una gestión a nivel interno que no sale en el panel de avisos. Y allí luego, como ya comentamos en otras ocasiones, se podría pasar en Excel, en Word, imprimir directamente, etcétera. Pero como eso ya sería redundante de los otros webcasts, en este caso pues ya no lo usamos. Sobre todo lo que interesaba aquí es mostrar aquí que aparte de la principal de siniestros, también hay subapartados en que podemos hacer informes. Por otra parte, aparte de lo principal que son clientes, pólizas, recibos, multirecibos y siniestros, también podemos hacer informes de otros apartados y de otras tablas. No vamos a mirar tabla a tabla qué informe hacer, pero sí que podemos mirar un ejemplo cualquiera. Algo que se utiliza mucho, por ejemplo, son liquidaciones a colaboradores o a compañías. En este caso podemos acceder aquí y haría un listado a través de la información que hay en las liquidaciones de colaboradores. Es decir, sacaría la información de los procesos y liquidaciones a colaboradores. Vale, no miraría recibo, miraría más un global. Y como no hay mejor manera de verlo que un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo más o menos rápido. En este caso el ejemplo será de liquidaciones abiertas por colaborador. ¿De acuerdo? Y como todos los casos ponemos nuevo. Aquí siguiente los campos que queramos ver, por ejemplo, como es de colaborador, podemos poner, por ejemplo, el código del colaborador, el nombre del colaborador. En este caso, si ponemos colaborador, sería aquí. La fecha de la liquidación, por ejemplo. También podemos, aunque ya pondremos abiertas para asegurarnos, pondremos el estado que esté abierta o cerrada. Quiero decir, el estado de la liquidación, más bien dicho. Es que aquí con una C nos dirá si está abierta o cerrada, que solo puede estar abierta o cerrada. Otra cosa interesante, pues el número de liquidación. Y a veces si no sabéis, ponéis el asterisco y entonces salga. En este caso no salía porque había un espacio y me lo había comido. Podemos poner la serie para saber de qué año es. Aquí información de más, pues por ejemplo, el número total de recibos liquidados. Podemos poner también los anulados, por si había recibos anulados, porque en una liquidación se pueden poner recibos para liquidar y recibos para anular la liquidación. Y lo otro ya sería a través, pues, interesante, pues, a través de los importes. En este caso podemos poner todos los importes que aparezcan aquí. Y en este caso quizás sería interesante, bueno, vamos a mirar aquí lo típico de siempre. En este caso, pues miramos aquí el ancho de la columna y todo. Y si vemos alguna exagerada la podemos quitar un poco para que quede mejor. Aunque bueno, si luego se pasa a Excel, bueno, en Excel también es interesante quitarlo, así luego no tienes que minimizarlo. Pero bueno, esto ya es a gustos de cada uno. En este caso miramos uno a uno. Y en esto que son importes, pues a veces es interesante que sumar, que totalice el total. En este caso ponemos totalizar y cuando sacamos el informe visualmente, veremos que abajo suma. En este caso pues lo ponemos en todos. Y ponemos el siguiente. Aquí sería el orden. En este caso, pues podemos poner que agrupe por colaborador, aunque luego podemos poner un filtro, un delimitador de colaborador, pero podemos poner que haga por el nombre del colaborador. Y un segundo filtro igual sería pues la fecha de liquidación mismo. Primero ordenada por colaborador y luego si es el mismo colaborador por fecha. Aquí, como en este caso hemos dicho que lo que queremos es que sean liquidaciones abiertas, para asegurarnos y que no hace falta que pongamos un filtro delimitador que está abierto, lo podemos poner estático. El campo era estado
Y en este caso, pues ponemos que es igual a, y sobre todo importa que esté abajo, aceptamos aquí. Incluso para ver que hay filtros, aquí evaluamos y ahí no hay filtros. Aquí ya son los delimitadores, que en este caso, pues sobre todo encuentro interesante colaborador, porque si en lugar de un colaborador igual que queréis filtrar, igual todos los colaboradores queréis filtrar por un solo colaborador, por 2 o 3 y concretos, pues ponemos el colaborador. Importante poner el código del colaborador, porque si por ejemplo ponemos colaborador, ¿ves? No hay la lupa. Pues si aparece la lupa te permite filtrar y es mucho más eficiente a la hora de si quieres sacar, porque así puedes entrar a la lupa y no tener saber de memoria el nombre del colaborador, etc. Ponemos código del colaborador y ponemos la fecha de liquidación. Y aquí pues lo mismo de antes, aquí pues una pequeña descripción, bueno, la descripción del informe, que podemos poner liquidaciones abiertas a colaboradores. Por colaborador, algo así. Y todo lo demás es igual que en el otro informe. En este caso podemos poner paisado y esto es lo que he comentado antes. Para no ser redundante, pues aquí ya le damos directamente a finalizar. Y tenemos ya este informe de aquí, que es liquidaciones abiertas a colaborador. Lo típico, que saldrá aquí el delimitador, si no ponemos nada en todos los valores, pero con la lupa podemos seleccionar un colaborador en concreto y con el más, menos, podemos seleccionar más de uno. En este caso, con la lupa podemos seleccionar uno concreto y con el más y el menos que he dicho antes, más de uno. Como es un entorno de demos y hemos visto que había nuevos resultados, para no encontrar el colaborador que tenga resultados, pondremos todos los colaboradores. Lo que sí que podemos hacer son liquidaciones abiertas, bueno, liquidaciones de este año. Como teníamos el filtro de abierto, las liquidaciones que saldrán serán liquidaciones al colaborador que actualmente están abiertas. Ponemos aceptar y aquí vemos el listado. Ya vemos que el listado todas están abiertas, ya estas 9 liquidaciones con fecha de este año y con, bueno, que salen los importes y todo. Y lo mismo de antes, aquí se puede imprimir, pasar a algún otro informe, ponerlo más grande, más pequeño, etc. Pero bueno, como esto ya lo hemos visto en otros webinars y también lo hemos comentado un poco antes, pues aquí. Sobre todo lo que queríamos explicar hoy para cerrar este tema es el tema de que, aparte de los informes principales, hay otros procesos o subprocesos o subtablas de las que también se pueden hacer informes. Igual de tablas, ¿veis? Cualquier tabla que aparezca aquí se puede hacer un informe y todos mirarlo. Como he dicho antes, no miraremos tabla a tabla. Con este informe que hemos visto de colaborador, que ha sido un ejemplo de que hacemos a colaborador, en este sentido, pues aquí cerramos el tema de informes con más profundidad. En el caso que haya quedado alguna duda o cualquier cosa o algo más profundidad, siempre podéis consultar al soporte y desde allí os ayudaremos, ¿de acuerdo? Y ahora pasaremos a la segunda parte que ocupará lo que queda del webinar de hoy y como no da tiempo a todo porque es un tema bastante extenso, continuaremos en el siguiente webinar lo que nos dé tiempo hoy, que es el tema de mensajería, mailings y avisos, ¿de acuerdo? Y empezaremos por mensajería. En este caso una cosa importante, para enviar correos, por ejemplo, correos electrónicos desde Tesis o bien desde el equipo local donde se trabaja, tiene que haber una cuenta de Outlook configurada en la actual Tesis, pero esto no indica que si no tienes Outlook no se puedan enviar correos, sí que se puede porque hay la opción de configurar un servidor de salida de correo o de salida. En este caso, en caso de no tener el Outlook en el equipo local, si el usuario que quiera enviar correos, se tendrá que configurar desde usuarios, seleccionamos el usuario que tendría que enviar los correos y desde el apartado parámetros vemos aquí, bueno, editaríamos y vemos aquí el tema de envío de correos electrónicos desde mensajería, avisos o mailings a través de, en este caso tenemos Outlook. Si hay el Outlook configurado, se podrán enviar correos. Sí que es cierto que si es mensajería había una previsualización y si le seleccionamos que haya, bueno, apretamos aquí el triángulo para configurar, de salida sí que es cierto que en este caso no se previsualizarán, saldrán directamente. Pero esto implica que no sea obligatorio, ya se quita la obligatoriedad de tener Outlook para enviar los correos. En este caso lo tenemos configurado en Outlook. Pero en el caso que avisos, mailings, mensajería, bueno, en principio se cambiarán en todos. Se quiere enviar, de tener Outlook, se va aquí y se configura pues con los datos del correo necesarios. Pues el correo electrónico, el servidor, el puerto, usuario, contraseña. Esto ya sería a partir de la configuración que tengáis. Esto permite que no sea obligatorio tener Outlook en el equipo local y que se puedan hacer avisos. En este caso,
lo tendríais que cambiar en los distintos sitios, en mailings o mensajería, o lo que os interese, claro. En este caso dejaremos en Outlook, que es como miramos el ejemplo, y así. Bueno, podemos poner cancelar y no borrar los datos. Aquí el tema de GTP-IG, el tema de gestor de tareas programadas lo veremos en el webinar siguiente, ¿de acuerdo? No entraremos en detalle, pero también se puede configurar el correo. Bueno, en el tema del GTP tendría que ser un correo de salida directamente. Pero bueno, esto ya lo veremos en el siguiente webinar, no entraremos en detalle hoy. Vale. Ahora imaginamos, ya tenemos Outlook, ya tenemos configurado el correo. Y estamos hablando de Outlook, estamos hablando de envíos de correo electrónico. Y que es cierto que se puede hacer por carta, por SMS, pero estos son otros aspectos. El tema de SMS se tendría que tener contratado el módulo de SMS con sus créditos. El tema de cartas, pues es una impresión de una carta que envía tal cual. Aunque es interesante el tema de cartas, por ejemplo, porque podemos hacer, que lo veremos luego, una plantilla de carta y luego en el mailing adjuntar como PDF o adjuntar como adjunto esa plantilla de carta. Pero bueno, luego lo miraremos en un ejemplo. Empezaremos por lo más simple a la hora de enviar un correo desde Tesis, que es directamente desde el cliente si tiene un correo. En este caso, vamos al cliente 1 mismo y veis aquí en la pestaña correo y contactos, veis que aquí el correo sale aquí este símbolo. Pues aquí podemos enviar un email directamente. Una cosa importante, ahora mismo si se envía un email desde aquí no quedaría registrado en el apartado de enlaces. Así que esto es para enviar un email concreto al usuario concreto, ¿de acuerdo? Si queréis enviar un correo que quede registrado, actualmente lo haríamos desde enlaces, mensajerías, que es lo siguiente que miraremos. Pero antes de todo, en el mismo caso tenemos aquí direcciones y teléfonos. En el caso que hubiera aquí si tenéis activado el apartado de SMS, en el caso que estuviera aquí, veis que sale este símbolo, desde aquí se abriría el módulo de SMS y se podría enviar un SMS directamente al cliente, o incluso se puede cambiar aquí el móvil para hacer alguna prueba y enviar. Pero esto, como al igual que correos, es enviarlo directamente. Lo mejor o lo más interesante también puede ser enviarlo desde plantilla. En este caso miraremos un ejemplo, empezaremos por un ejemplo sencillo de crear una plantilla para un cliente. Vamos a un cliente cualquiera. Primero no hace falta, para crear la plantilla no hace falta ir al cliente que le queremos enviar. Para crear la plantilla vamos a cualquier cliente, en la pestaña enlaces, y entonces vamos aquí al apartado que pone mensajería, cartas, mail, SMS. Accedemos, ponemos nuevo. Aquí, por defecto, podemos poner emitir. Primeramente lo que nos interesa es crear una plantilla. En este caso, por ejemplo, lo más interesante de enviar, pues enviar por correo electrónico. Pues creamos una plantilla de correo electrónico. He seleccionado aquí, pero realmente se selecciona cuando seleccionamos la plantilla. Apretamos aquí al módulo de plantillas, que es el botón aquí de plantilla a la derecha, y sale este módulo. Aquí ya podemos cambiar si queremos crear una carta, un correo electrónico, etc. Y haremos un ejemplo simple, que será pues crear una plantilla, pues por ejemplo, para solicitar una copia del DNI al cliente, por ejemplo. No tenemos, bueno, aquí sale de allí, pero es un test, la crearemos de cero. Crearemos la plantilla de cero. Marcamos correo electrónico y en este caso apretamos nuevo. Luego ya miraremos los otros botones. En este caso apretamos nuevo. Sale aquí un asistente que será seguirlo. Y aquí el primer apartado serán campos. Tenemos que seleccionar los campos que añadiremos en el mail. Que luego podemos seleccionar cuántos campos en el mail, solo seleccionamos 3, se puede. Pero son campos posibles que podríamos añadir en el mail. En este caso podemos poner el nombre del cliente o la razón social. En este caso, el nombre saldría el nombre, la razón social sería todo. Claro, el tema que sea una persona jurídica, claro, no tiene nombre. Igual es más interesante poner razón social y así se envía. Si seleccionamos este campo, nos saldría en blanco si ponemos nombre, porque una persona jurídica no tiene nombre. En cambio, una persona física no. Digo, en el campo de tesis, que es razón social. Y como es un caso simple, bueno, como estamos pidiendo el NIF, podemos poner el documento de identidad. Y así luego en la plantilla pues veremos que podemos poner el documento de identidad. Ponemos aquí, así veremos los 3 casos de haber seleccionado 3 campos y luego solo seleccionar uno. Aquí, campos que salen aquí. El siguiente campo. Este será el asunto que saldrá en el correo. Por lo tanto, será el asunto que verá el cliente que se le envía. Podemos, por ejemplo, si es una solicitud, podemos poner solicitud de copia del documento de identidad. Así lo cubrimos todo.
lo copio que luego no se olviden allí. Envío de certificado. En el caso de que tengáis contractados o SMS o algún certificado que esté dentro de tesis, se podría enviar este correo certificado, ¿de acuerdo? Y un contrato certificado aquí, aunque bueno, si tenéis SMS, un correo certificado gasta más que un crédito de SMS o así. En caso que alguien esté interesado en certificados, pues que contacte con administración o con soporte y en soporte se indicará cómo proceder. En este caso no miraremos certificados. Aquí plantilla adjuntar, que lo miraremos en un segundo ejemplo, pero lo explico un poco por encima. En este caso, como es un correo electrónico, podríamos adjuntar una plantilla de las que habíamos creado como cartas, aunque esto lo miraremos en un segundo ejemplo. Aquí nos basaremos simplemente en un envío. Luego seleccionamos una plantilla que se podría convertir en PDF. Incluso aquí se puede adjuntar adjuntos desde el propio escritorio, como vemos. Luego aquí seleccionamos algún archivo, de aquí se puede eliminar, pero esto lo miraremos en el segundo ejemplo. En principio, solo que nos habla en este ejemplo, solo nos interesa haber puesto el asunto. Y vamos al siguiente campo. Aquí es un poco también como los informes. Podemos hacer que esta plantilla solo la vea el usuario que la crea. En este caso, si marcamos solo para mi supervisor. O entrando aquí podemos ver que usuarios pueden acceder a esta plantilla. Porque igual hay corredurías que solo se interesa que dos usuarios puedan acceder a estas plantillas. Pues ya, esto ya es al gusto de cada cliente. Y descripción. Aquí es la descripción que saldría de la plantilla, es a nivel interno, pero podemos poner el mismo título que antes, pues solicitud de copia del documento de identidad. Y lo interesante, que no quiero decir que hasta ahora no fuera interesante, pero lo interesante en sí de la plantilla es poner el cuerpo. En este caso, vamos aquí, modificar la plantilla en Word, y aquí será lo que se enviaría en el cliente. Vemos aquí la vista, ¿de acuerdo? Si es un correo electrónico en diseño web, ya se ve cómo se enviaría como si fuera un email. Pues parece mejor el diseño de impresión, pues diseño de impresión. En este caso, como es mail, pongo diseño web, pero bueno, esto ya es más a gusto de cada uno. Lo importante es el campo correspondencia, y aquí sería el email. Por ejemplo, podemos decir, estimado o estimada, allí, porque claro, tampoco sabemos si es hombre o mujer. Bueno, depende de si se envía individualmente o no, pero como la plantilla la utilizaríamos, pues ponemos así aquí. Y aquí ya sería el tema de poner los campos. Pues en correspondencia, donde pone insertar campo combinado, aquí saldrán el nombre de los campos, el nombre de la base de datos de los campos que hemos seleccionado en la primera pantalla, en la primera ventana. Hemos puesto nombre, razón social y el NIF. En este caso, claro, si ponemos nombre y es una persona jurídica, pues saldría en blanco. En este caso podemos poner el nombre de razón social y pondría, por ejemplo, en mi caso sería estimado Estiarte Tarragona Roma. Y aquí pues sería un poco el cuerpo. Enviamos este correo para solicitarle si nos puede enviar una copia del documento de identidad, de su documento de identidad. Aquí podemos poner pues el campo que habíamos puesto de documento de identidad, que en este caso es CRIMIA. Aquí saldrá en el orden, como no sale en el nombre del campo, aquí sale en el orden en que se ponen en la primera ventana, ¿vale? Que si alguna vez tenéis alguna duda de a qué hace referencia, podéis guardar una captura o en algún sitio el nombre de los campos que habéis seleccionado y ese orden de arriba abajo que sale en la primera ventana. Y bueno, pues lo típico, tampoco nos explayaremos mucho. Muchas gracias. Firma o se puede mirar aparte, etcétera, pero bueno, en este caso en un ejemplo simple lo dejaríamos así. Importante, guardamos tal cual, no la guardar como, y cerramos. Y en este caso ya tenemos la plantilla cargada. Aquí podríamos programar esta mensajería, podríamos programar para que se enviara desde el gestor de tareas programadas. No entraremos en detalle porque esto en principio lo iniciaremos en el siguiente webinar. En ese sentido ya hablaremos de gestor de tareas programadas. En este caso siempre ponemos finalizar. ¿De acuerdo? Y vemos aquí que tenemos aquí, seleccionamos esta plantilla, la que hemos creado, solicitud de copia del documento de identidad. Y esta plantilla veremos que estamos en el cliente 1, ahora es independientemente del cliente que vayamos. Si vamos a cualquier otro cliente, veremos la plantilla. Igual podemos seguir, no sé, al segundo cliente. En este caso, si vamos a mensajería, bueno,
pongo volver para que veáis visualmente. Mensajería en este segundo cliente, nuevo. ¿Veis? Aquí en plantilla, ¿ves? Ya saldrá en correo electrónico, saldrá la que hemos creado. La podemos seleccionar y a seleccionarla aquí. Aquí, cosas importantes. ¿A quién la queremos enviar? En principio, en este caso, queda bastante claro que será el cliente. Pero que hay distintos destinatarios dentro del apartado cliente. En pólizas serán otros destinatarios y en recibos otros y en siniestros. Puede ser cualquiera, pero en este caso lo queremos hacer al cliente. Seleccionamos el cliente y aquí nos saldrán los datos del cliente en este correo. Que la primera vez que haréis hacer alguna prueba, seleccionáis algún usuario vuestro o incluso aquí donde se envía podéis poner un correo vuestro y así veréis cómo se envía vuestro correo. En este caso, como tenemos Outlook, en este caso que se envía desde mensajería hay una previsualización. En un mailing no, pero en un mensaje concreto desde el enlace de mensajería sí que hay una previsualización si se hace desde Outlook, que por ejemplo lo podemos ver ahora. Aquí en la pestaña de correo electrónico podemos cambiar el asunto, que sale en la plantilla, que en un cliente podemos especificar un asunto concreto. Aquí. Y veis que desde aquí podemos marcar certificado, etc. Lo vamos a hacer como si enviásemos, porque quiero que veáis que cuando está en Outlook, ahora se nos abrirá como si se enviase. Se nos envía el correo anterior, sin enviar, más bien dicho. Tenemos aquí, es un entorno de pruebas, veréis que nos sale enviar, porque no tenemos, en este entorno no hay un correo configurado en Outlook, pero sí que hay el Outlook. No os deja enviar, pero si tenéis el Outlook os dejaría enviar y se visualiza así, ¿vale? Veis que sale el nombre de la razón social y aquí sale el NIF, ¿de acuerdo? En este caso podemos enviar y al enviar nos diría si lo queremos, bueno, al cerrar, desaguardar los cambios, así mismo. Y aquí dice, se ha enviado correo electrónico, si se envía saldría aquí que se ha enviado, desea registrar, pondríamos que sí. En este caso no se guarda porque como no hemos podido enviar el correo, no es allí, pero si se hubiera enviado el correo que queda registrado, se hubiera quedado registrado. ¿Cómo vemos que ha quedado registrado? Porque si salimos en el apartado de mensajería, aquí saldría 1 y al entrar aquí lo podemos visualizar desde aquí o acceder. Este sería un ejemplo de cómo enviar mensajería desde aquí. De la misma manera que hemos mirado un correo electrónico, realmente también se puede hacer con una carta, con un SMS, con un push, perdón. En este caso, antes de nada, también os quiero explicar una cosa. Imaginad que habéis hecho el documento y nos ha gustado algo lo que queréis editar. Cualquier plantilla se puede editar. Vamos aquí, botón editar. Y podéis poner algún campo de más, etcétera. Y aquí modificar plantilla en Word, veréis que se abrirá la plantilla aquí ya con los datos que ya habíamos puesto. Y desde aquí podéis hacer la modificación que sea, guardar, etcétera. Vale. En este caso, otra cosa interesante, tenéis una plantilla que está muy preparada y queréis crear otra muy similar, pero no queréis hacerla toda de nuevo. Pues por ejemplo, este botón de aquí que es eliminar, pero por ejemplo desde la botón de aquí que son opciones, desde aquí podemos copiar la plantilla, importar o exportar. Exportar lo que hace es pasar la plantilla en un formato XML y se puede importar en otro tesis, importarse al revés a través de una plantilla que ya está guardada en XML, se podría importar. En este caso queremos copiar. Aquí importante, veréis, al copiar, como es un correo electrónico, nos permite decir qué quieres que sea el siguiente tipo de plantilla, carta, correo electrónico o SMS. A ver si es un correo electrónico, pues un propio correo electrónico, una carta o un fax. El tema de SMS sería más aparte, pero bueno, se puede poner SMS y luego cambiar el asunto del MS. Y aquí importante, ¿qué significa esto de forzar el envío por correo electrónico para este proceso de mailings? En este caso, que ahora lo miraremos, en los clientes hay un apartado que es el tipo de comunicación por defecto, que puede ser correo electrónico, carta o SMS. Si ponemos forzar, la plantilla que creemos enviaría al cliente independientemente del tipo de comunicación que tenga por defecto. Miramos un momento si atrás os lo explico, ¿vale? Que es mejor verlo que... Aquí, por ejemplo, mecánicas SQL, cliente 2. Desde aquí podemos poner la comunicación por defecto, que hay apartados en los avisos de allí que realmente solo enviaría a los clientes el correo, a los que tengan el correo al correo electrónico, que en algún apartado que ya veremos ponemos lo de forzar, enviaría el correo, por ejemplo, si este cliente tiene carta o fax, y por ejemplo en un aviso hemos marcado forzar el aviso para los clientes que tengan ese aviso,
Igual, independientemente de que tenga carta o fax, lo enviaríamos porque hemos forzado el envío. Volvemos un momento a mensajería. Y lo mismo, lo que quieras hacer. Si ponemos aquí copiar, y por ejemplo correo electrónico, veremos que se nos abre una plantilla pues con los mismos campos, pero bueno, se pueden modificar, podemos quitar el nombre, aquí podemos cambiar el asunto por otro, pero bueno, esto sería más en un caso, pues yo que sé, imaginar que queréis enviar dos tipos de correos, uno para personas físicas y otro para personas jurídicas, pero en el mismo mailing modificando los tres campos, pues se podría hacer a través de aquí. Veréis que al campo final pone copia, aquí se podría poner otro nombre, se guardaría aquí. Otra cosa importante, si hay alguna plantilla que queréis poner en baja, podéis poner aquí una fecha de baja y quedaría en baja. Y ahora miraremos un segundo ejemplo de mensajería. Y en este caso, por ejemplo, lo haremos desde pólizas. Y en este caso haremos dos cosas. Crearemos primero una carta con un comunicado y luego ese comunicado lo añadiremos como adjunto en el mensaje de correo electrónico. En este caso, lo mismo que antes, podemos ir a cualquier póliza para crear la plantilla. Luego sí que es cierto que para enviarle el correo electrónico concreto tenemos que seleccionar, si fuera el caso, el cliente concreto que le queremos enviar o la póliza que le queremos enviar, recibo, etc. Pero para crear la plantilla no es obligatorio ir al cliente que la queremos enviar. En este caso es lo mismo. Pólizas, vamos a mensajería, vamos a nuevo. Y hasta aquí podríamos crear alguna plantilla. Bueno, alguna plantilla, todas las que queramos. En este caso tenemos aquí carta o fax, pero en este caso vamos a hacer, por ejemplo, bueno, ya hay creados, pero bueno, vamos a crear uno de nuevo, así veremos, carta o fax. Lo que queremos ahora es hacer un documento que añadiríamos luego en un correo electrónico por PDF. Igualmente se puede hacer a la vieja usanza, crear una serie de cartas que luego te las imprime, los pones en una carta y allí. En este caso sería interesante pues poner los campos de código postal, de dirección, etcétera. Pero bueno, vamos directamente a la plantilla de carta. Vamos a crear una cualquiera. Imaginaros que, no sé, que queremos enviar un comunicado de la compañía cualquiera, no sé, en concreto, mira, es porque es la primera que se me ha ocurrido, y allí queremos enviar un comunicado que enviar. Así que se puede hacer en un mailing, pero queremos enviar individualmente a un cliente de una póliza por el motivo que sea, un cliente que tiene muchos siniestros o no, etcétera, ya está aquí criterio. Pues por ejemplo podemos poner simplemente en este caso pues compañía. Por ejemplo, como estamos hablando de pólizas, simplemente este campo, porque todo demás será informativo. Aquí ponemos siguiente, descripción, pues comunicado a Allianz, por ejemplo. Aunque bueno, este ejemplo también podría servir para luego enviar este comunicado a un mailing masivo. Lo que quiero ahora es que veáis que desde de mensajería se puede poner adjuntos a través de una plantilla y luego enviar individual, pero bueno, luego también podemos mirar un ejemplo muy similar para enviar un comunicado o yo qué sé, o una cambio de domicilio de la correduría que se puede hacer masivamente en lugar de uno a uno. Pero bueno, creo que nos dará tiempo a mirar esto y a enviar el mailing masivo. Pues tenemos aquí la plantilla. Para no entrar mucho en detalle, la plantilla pondremos como un test. Aquí podríamos poner desde la compañía, no sé, pues lo mismo, intentar como compañía de aquí. Enviaría a la compañía que envía. En este caso sí que podríamos poner a Allianz directamente, pero bueno, así también lo veis que luego salga Allianz o la compañía que seleccionamos. Se le comunica XXX, lo que sea, ¿vale? Y lo guardamos. Aquí ya sería el comunicado que queráis enviar con PDF. Incluso se pueden poner imágenes, etcétera. En este caso lo guardamos así, sin imágenes ni nada. Guardamos cerrado y tenemos esta plantilla con comunicado de Allianz que guardamos. Y ahora sí que queremos crear el correo electrónico adjuntando una plantilla que hemos creado en carta. Vamos a correo electrónico, pondríamos nuevo. Aquí siguiente, aquí los campos que querrían que saldrían en la plantilla, en este caso podemos poner también la razón social del cliente. Como estamos en pólizas, lo podemos hacer directamente desde pólizas y aquí, razón social del cliente. Como lo hacemos en pólizas, también podemos poner el número de póliza.
Podemos poner certificado en el caso por si tuviera certificado. Fecha de renovación para que sea para que sepa protagoniza cuando, ¿no? Acá que es al gusto de cada uno, pues la compañía, por ejemplo, también, el nombre de la compañía, que también lo hemos puesto antes, pero bueno, así también lo ve en el mail. Y no sé, podemos poner el tipo de seguro, por ejemplo, porque así también decimos la compañía con este tipo de producto, tal, sí. Ponemos estos campos, por ejemplo. Pondríamos siguiente, aquí asunto, pues comunicado. El certificado es exactamente igual que en clientes y aquí plantilla adjuntar, que es lo que quería enseñar. Aquí vamos a plantilla y si se nos abre aquí las de cartas o frases. En este caso tenemos el comunicado de que hemos creado, lo seleccionamos, incluso podemos forzar lo que salga en PDF para que lo envíe en PDF. Y aquí abajo podemos seleccionar archivos del propio escritorio o incluso arrastrarlos si ponemos el modo avanzado. Por ejemplo, aunque luego lo quitaremos, queremos adjuntar este archivo de aquí, que puede ser una imagen, un PDF, el archivo que queráis. Lo adjuntamos y sale aquí, ¿vale? Y entonces en este correo, aparte del comunicado de Agnes, también pondría como adjunto el texto latex. Que no queremos poner ningún adjunto, con el menos de aquí lo podemos eliminar. Seleccionamos y eliminamos lo seleccionado. ¿De acuerdo? Y aquí descripción. Claro, aquí sería el asunto. Comunicado, Arians. Bueno, ese es el asunto que sale en el correo. Se puede poner un poco más explícito para, como es un ejemplo rápido, ponemos así tal cual. Y aquí descripción, que sería, pues, a nivel interno, que podemos poner exactamente lo mismo. Y aquí modificar plantilla en Word. Y aquí están los campos que hemos puesto, que por ejemplo podemos poner hemos puesto antes, ¿de acuerdo? El nombre de la razón social. Le damos en este caso ya sabíamos que era Allianz, pero bueno, también podemos poner aquí que lo ponga a través de la compañía. Sí que es cierto que si seleccionamos una compañía, por ejemplo, de AXA, pues saldría aquí compañía AXA. Pero bueno, en este caso, de ejemplo, pues ha sido así. Le enviamos un correo de la compañía AXA para su póliza. Aquí podemos poner el número de la póliza, en este caso, número de póliza. Podemos poner aquí un espacio y añadir el certificado, porque incluso una barra, en caso que tuviera certificado. Aquí ponemos para su póliza tal con fecha de renovación. Y el último campo que había puesto era el tipo de seguro. Para su póliza tal del producto, podemos poner del tipo de producto. Aunque bueno, esto aquí ya será la plantilla que queréis crear, ¿de acuerdo? Tenemos este ejemplo simple, muy importante, guardamos, finalizamos y finalizamos. El tema de programar plantilla he comentado que lo miraremos en webinars siguientes. Y tenemos aquí, vamos a seleccionarlo, vamos a ver un ejemplo como antes que nos abra lo que en este caso era comunicado Allianz desde Mailings. Esta póliza mismo, no, vamos a hacerlo bien, vamos a buscar una póliza de Allianz. Buscamos cualquier póliza. La primera que aparezca es indistinta. Y aquí pues pondremos nuevo. Aquí seleccionamos plantilla, desde aquí ya podemos seleccionar correo electrónico. Aquí pondríamos comunicado Allianz. Y aquí seleccionamos el destinatario, que puede ser el cliente, propietario, beneficiario, asegurados o asegurados, riesgo, compañía. Más abajo aparecerá colaboradores, gestor administrativo, usuario. En este caso vamos a mirar el tomador, el cliente. ¿Vale? Ponemos aquí podemos cambiar el adjunto y todo, y aquí ya nos indica que pondrá un certificado. Vamos a poner aceptar.
Y entonces se nos abrirá el Outlook en este caso, allí. Una cosa importante, en caso de que no tuvierais Outlook, el envío sería que se configura por servidor de correo de salida, como hemos visto antes, haría el envío directamente sin visualización, que esto es importante saber esta diferencia entre el Outlook y... Uy, aquí he apretado con el ratón antes de entrar al correo, he salido aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos el correo que se ha enviado, pues el nombre del cliente, el nombre de la compañía, que sale el nombre de la razón social que sale en tesis, el número de póliza barra certificado y el tipo de producto y la fecha de renovación. Y aquí pues el PDF. Si estuviera aquí configurado el Outlook en este servidor, se podría enviar y se enviaría. Que no yo lo quito en por envío de salida, lo enviaría directamente. Aunque bueno, si es la primera vez que hacéis una plantilla o algo, yo os recomiendo que hagáis alguna prueba previa, que os enviéis a vosotros mismos para revisar así que se envía correctamente. Y con esto hemos visto un envío con una plantilla. Imagina que a diferencia de antes, haremos diferente. Que hemos enviado el correo, pero no queremos que registre. Si ponemos que no, directamente no nos registrará el envío en el apartado de tesis. Una cosa que no he explicado antes, imaginar que el mismo correo lo queréis volver a enviar. ¿Veis que aquí ya sale una vez? Cuando se envía un correo a un cliente alguna vez, desde aquí podemos seleccionarlo, darle a ejecutar y haría otra vez el proceso de envío. Eso se nos ha abierto bien aquí. Un ejemplo podría ser que hacemos una prueba de enviar a nosotros mismos, vemos que funciona bien, pues luego, porque es la primera vez, pues luego ya ponemos el correo del cliente. Vale, quedan 10 minutos y mira, lo que vamos a hacer va a ser la iniciación en los mailings. Imaginar que en lugar de hacer un envío individual, queremos hacer un envío de un mailing masivo, es decir, enviar un comunicado a todos los clientes en alta que tengan correo por un mailing. En este caso, lo haríamos desde informes, mailings. Haremos un ejemplo simple. Imaginar enviar un comunicado cualquiera a todos los clientes que estén en vigor y que tengan correo. En este caso, seleccionamos en informes, mailings, clientes. Pondríamos nuevo. Y aquí podemos seleccionar que queremos. En este caso queremos que sea un correo electrónico, ¿de acuerdo? Y aquí serían lo mismo que antes, los campos que quisiéramos poner en el mailing. Igual es un comunicado simplemente de cambio de cambio de domicilio de la correduría. En este caso igual solo no queremos poner el nombre del cliente, por ejemplo. Pues razón social, primero nombre, luego apellido. Si es razón social es apellidos y nombre. Si es razón social, apellidos, primero nombre. Aquí pues ya será gusto de cada uno. Vale. Simplemente razón social. Vamos a siguiente. Aquí, claro, como es un mailing, aquí saldría el orden en que se envían los mailings. Si fuera una carta, pues a la hora de imprimir te saldría primero la carta de uno, luego la carta del otro, etc. Se puede no marcar ningún orden, se puede marcar un orden. En un mailing tampoco veríamos cómo se envía, así que en un mailing de correo electrónico tampoco hace falta poner un orden. ¿Qué queremos poner en algo? Pues por ejemplo podemos, ya que hemos seleccionado razón social, pues seleccionamos razón social. Aunque en este caso, a diferencia de un informe, el orden no es imprescindible. Bueno, un informe tampoco, pero bueno, queda más ordenado. Y aquí serían los campos estáticos. ¿Qué hemos dicho? Clientes que estén en alta. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que la fecha de baja del cliente es igual a nada. Y de la misma manera, imaginar que un cliente, ya sabéis que tiene una futura baja y no le queréis enviar nada, pues también podemos añadir como consecuencia el campo de futura baja, que es igual a nada. En este caso ya solo miraría estos dos filtros y enviaría el correo a todos los clientes que no estén en baja, porque la fecha de baja es igual a nada, pues el cliente no tiene fecha de baja. Y otra cosa interesante, si es un caso de un correo electrónico, que es una recomendación, en el email podemos hacer que contenga arroba. Así en el caso que el cliente tenga un email que no contenga arroba por alguna incidencia, algún error, en ese caso ya no nada. Ponemos email, incluye arroba. Y en este caso ya miraría que en todos los campos del email 1, en el caso que tuviera arroba, lo enviaría.
Aquí podemos mirar cuántos resultados salen. En esta base de datos pues salen 5.169. Luego aquí serían filtros delimitadores, más bien dicho. Esto es igual, os interesa solo enviarle clientes de un código postal en concreto, o clientes de una provincia en concreto, o lo queréis enviar a todos y, por ejemplo, antes de enviarlos a todos queréis mirar, ostras, a ver si lo envía bien. En este caso podemos poner el código del cliente para luego cuando ejecutemos el mailing seleccionamos solo un cliente que sepamos, un cliente con una cuenta nuestra, miramos que se envíe bien y entonces ya lo enviamos a todos. Sobre todo en las primeras ocasiones es recomendable. Aquí asunto, pues el nombre del asunto del correo, pues comunicado de cambio de domiciliación, de cambio de domicilio, de la proveeduría euros, que es la proveeduría que tenemos aquí ficticia. Marcar el envío certificado, aquí es como los otros ejemplos que hemos visto. En este caso es un envío simple, pondríamos siguiente. Y aquí pues la descripción sería pues el nombre, es el nombre a nivel interno, pues comunicado de cambio de domicilio, la correduría, o aquí. Aquí, filtrar automáticamente clientes RGPD. Si marcamos esta opción, solo enviaría el correo a los clientes que tengan marcado, que se le puedan enviar comunicados. ¿De acuerdo? Aquí es importante también, forzar el envío del correo electrónico para este proceso de mailings. Esto tiene que ver con el tipo de comunicación por defecto que hemos mirado antes. Si no marcamos nada, solo enviará el correo a los clientes que tengan marcado de la comunicación por defecto el correo y el correo que tengan marcado. ¿Que queremos enviar a todos los clientes que tengan el mail en el campo que contenga arroba? Forzamos el envío. Así, si un cliente tiene marcado que sea por carta o SMS y tiene correo, igualmente le queremos enviar por correo, igualmente lo enviaríamos. Y desde aquí modificaremos la plantilla. En este caso, bueno, nos quedan 3 minutos, seguimos un poco rápido, pondríamos estimado. Lo mismo de antes, insertar campo combinado, razón social, y le informamos. Domicilio de nuestra correduría. Vamos a ir rápido, que se acaba el tiempo. Aquí, ¿vale? Guardaríamos. Cerraríamos. Y simplemente aquí finalizaremos. Al igual que antes se puede programar por el gestor de tareas programadas, pero bueno, esto lo miramos en un momento. Y al igual que los otros, se puede hacer que solo mire el usuario que lo crea, distintos, etcétera. Vamos a darle a finalizar. No lo ejecutaremos, bueno, aunque no hay mail tampoco lo enviaría, sí que lo ejecutaremos, pero solo hasta que cerramos el filtro. Al ejecutar este email, este mailing, les hemos puesto aquí el código cliente. Si queremos hacer una prueba, podríamos seleccionar un cliente cualquiera, el que sea, o el que queramos, y entonces solo lo enviaría a ese cliente. Pero imaginar que lo queremos enviar a todos los clientes que hemos puesto en el filtro. No pondríamos ninguno, pondríamos aquí 0, pondríamos aceptar y entonces haría un proceso que enviaría ya el correo a todos los clientes en lugar. Y eso es interesante pues para enviar correos masivos de comunicados, etcétera. Luego hay otro tipo de avisos masivos, que es el tema de avisos, que lo miraremos el próximo día, que ahora no empezaremos porque no dará tiempo. Pero bueno, hay otro tipo de envíos que os explico aquí, simplemente os lo enseño antes de salir, que es en procesos, avisos de. Y desde aquí se pueden enviar avisos masivos pues de cobro, de impago, etcétera. Incluso hay otro apartado que es el gestor de tareas programadas, que también puede ir relacionado, que también se pueden enviar otros tipos de avisos más allá de los que salen aquí. Los informes que hemos creado, etcétera. Tanto a clientes como colaboradores, propios usuarios del programa, etcétera. Pero bueno, esto ya es un tema de más adelante. Y en este caso, pues de momento lo vamos a aparcar aquí, el tema de mailings, mails, mensajería y todo, avisos de cobro. En el siguiente webinar, que está previsto que sea para el 27 de octubre, que si no me equivoco cae el miércoles, en ese webinar terminaremos el proceso de avisos, mailings y mensajería, y si todo va bien en ese mismo webinar empezaríamos el tema de gestor de tareas programadas, que en cierto caso también tiene relación con los avisos. Y bueno, pues aquí agradeceros vuestra asistencia, espero que os haya ayudado. En breve subiremos este webinar a la red para que lo tengáis disponible. Y bueno, en caso de que haya quedado alguna pregunta pendiente o tengáis cualquier duda, enviar un correo soporte y os ayudaremos. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.